Hey chicos, ¿cómo les va? Espero que la estén pasando muy bien y sobre todo que estén aprendiendo mucho. En esta oportunidad continuaremos con el tema de materia. A ver, repasemos. ¿Recuerdan qué es la materia? Según habíamos discutido, la materia es todo aquello que existe en el universo de manera objetiva. Se manifiesta a través de la inercia, que es la masa, y la energía. Ya que ambas manifestaciones están relacionadas con el cambio, esto implica que se encuentra en constante cambio, el cual puede ser de tipo físico, cuando las sustancias involucradas no modifican su identidad, como cuando hervimos agua o cortamos papel; de tipo químico, cuando las sustancias involucradas modifican su identidad, pero los átomos que los conforman son los mismos, como cuando se pudre un trozo de carne o se oxida un clavo. Y por último, también tenemos cambios nucleares en donde los átomos involucrados se ven afectados. Es decir, un elemento químico se transforma en otro elemento, como cuando el carbono 14 se transforma en nitrógeno. Sí, los cambios nucleares son como creían los alquimistas, ¿no? Que se podía obtener oro a partir de plomo. Increíble, ¿no? Solamente que es un poquito caro, pero sí se puede dar. También hemos hablado acerca de cómo podemos diferenciar un cuerpo de otro, y es a través de sus propiedades. Y estas propiedades pueden clasificarse de acuerdo a diversos criterios. De acuerdo al proceso involucrado con el que se manifiesta esta propiedad, las propiedades pueden ser físicas, como por ejemplo la masa, el volumen, la temperatura, ya que al manifestarse, estas propiedades no van a modificar las características o la identidad de la sustancia. Por ejemplo, al medir su temperatura, ¿no?, un cuerpo no deja de ser tal, como por ejemplo el agua. Por lo tanto, la temperatura es una propiedad física. Las propiedades químicas son aquellas en las cuales, al ser medidas o manifestadas, la identidad del cuerpo se ve modificada, como por ejemplo la acidez de un líquido. Para saber si una sustancia es ácida, le agrego un metal o un trozo de carne y vemos si es que reacciona, ¿no? Y si en esta reacción la sustancia obviamente va a ir cambiando su identidad. Por eso es que la acidez es una propiedad química. Pero también existen las propiedades nucleares, pero como indicamos en su momento, eso sería tema de nuestro estudio y en las clases ya pues propiamente de la universidad. Por otro lado, también tenemos que clasificar a las propiedades de acuerdo a su relación entre la parte y el todo. Si la parte y el todo son diferentes, entonces decimos que las propiedades son extensivas. Si son iguales, intensivas. Por ejemplo, la masa, ¿no?, es una propiedad extensiva, porque no es lo mismo de un litro a de un lago, por ejemplo, ¿no? Mientras que la temperatura a la cual ebulle un cuerpo es una propiedad intensiva, porque no importa si es 1 litro o 10 litros, el agua va a hervir a la misma temperatura. Seguramente también recordarán, ¿no?, desde el colegio, que podemos clasificar las propiedades según estén en toda la materia o solamente en algunas formas de ella. Y ahí tenemos pues las propiedades generales, como la masa o la temperatura, y particulares como el brillo, la acidez, la conductividad eléctrica, entre otras. Bien, eso es en resumen lo que hemos trabajado en la última sesión. Ahora empezaremos a hacer la clasificación de la materia. Como en todo proceso de clasificación, va a depender del criterio que hagamos para esta clasificación. Es decir, cómo queremos clasificar a ¿no? Por ejemplo, si queremos clasificar a un grupo de adolescentes, podría ser por la edad, por el sexo, por el lugar donde viven, entre otros. Igual, si deseamos clasificar a la materia, primero debemos saber sobre la base de qué hacemos esa clasificación. Y una forma es por la composición y otra es por el estado físico. Veremos la clasificación de la materia por la composición. De acuerdo a esto, pueden ser sustancias, ¿no?, como por ejemplo antiguamente se llamaba sustancia pura o sustancia química. Este tipo de materia se caracteriza porque tiene una composición definida, y como su composición es definida, sus propiedades también lo son. Por ejemplo, el oro puro tiene un color en particular, mientras que el oro mezclado con otro metal como la plata tiene un color diferente, dependiendo de cuánto componente tenga de cada uno de ellos. El agua pura ebulle a 100 grados Celsius, ¿no?, a nivel del mar. Pero si tiene sal, ya es diferente, porque va a depender de cuánta agua o cuánta sal haya. Como ustedes pueden ver, ¿no?, estas propiedades ya van cambiando dependiendo de la composición, ¿no? Si la sustancia es pura, lo vamos a definir o lo vamos a poder representar a través de símbolos y también fórmulas, mientras que las mezclas no pueden ser representadas por fórmulas. Las sustancias a su vez pueden ser sustancias simples cuando están formadas por un solo tipo de átomos, muy bien, y las sustancias compuestas cuando están formadas por 2 o más tipos de átomos, ¿no? Por ejemplo, el oro sería una sustancia simple, ¿no?, lo mismo que el aluminio, el cloruro de magnesio, ¿no?, entre otros. Pero las sustancias compuestas están formadas por 2 o más tipos de átomos, como por ejemplo el agua, el ácido nítrico, entre otros. El agua tiene como fórmula H2O,
lo cual me indica que está formada por dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno, por lo que es una sustancia compuesta. Es decir, en este caso podemos incluso decir que es un compuesto binario, porque si bien es cierto está formado por 3 átomos en total, pero está formado por 2 tipos de ellos. Muy bien, entonces es una sustancia binaria, porque está formado por 2 elementos, y triatómica porque en total hay 3 átomos. En el caso del bicarbonato de sodio, podemos notar que tiene 4 elementos en total, ¿no? Sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. Por lo tanto, es una sustancia cuaternaria, pero en total tiene 6 átomos, por lo tanto es hexatómica. El oro, por el contrario, es una sustancia simple, ¿no? Que es monoatómica. Recordemos que justamente el oro es un elemento químico. Por último, tenemos también, como podemos ver en la diapositiva, ¿no? El caso de la glucosa, que está formado por 3 elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero en cuanto a la cantidad total de átomos es 24, no vamos a decir 24 atómica, no chicos, ahí decimos que su atomicidad es 24. Cuando las sustancias están formadas, ¿no? La muestra que tenemos que analizar está formada por más de un componente, entonces ahí decimos que es una mezcla. Por ejemplo, el agua salada. Pero en el caso de las mezclas, la composición es variable, porque si yo tengo agua salada, puedo formarlo con 1 litro de agua y 1 gramo de sal, o 1 litro de agua y 15 gramos de sal. Y justamente dependiendo de la composición, es que sus propiedades van a ir variando, van a ir cambiando. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo 1 litro de agua con 1 gramito de sal, va a hervir a cierta temperatura. Pero si tengo 1 litro de agua con 15 gramos de sal, va a hervir a mayor temperatura. Una forma en la cual nosotros podemos clasificar a las mezclas es como mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, ¿no? Una taza que contiene justamente agua y café es una mezcla homogénea porque se ve una sola fase. Pero si tenemos un frappuccino, en donde vemos varios componentes y fácilmente diferenciables, ahí decimos que es una mezcla heterogénea. Otra forma de clasificar a la materia es de acuerdo a su estado físico. Clásicamente tenemos los 3 estados que seguramente ustedes conocen: sólido, líquido y gaseoso. El sólido, que se caracteriza porque tiene una forma y volumen definido, y es que sus unidades básicas no se pueden desplazar, pero tienen una posición fija y a lo mucho vibran. En el caso de los líquidos, las unidades básicas, ¿no? Están moviéndose, pero en distancias muy cortas. Y en el caso de los gases, pues van a moverse en gran velocidad de manera pues caótica. Estas unidades van a tener pues un movimiento aleatorio en el caso de los gases y van a estar muy separadas entre sí. Estos 3 estados, que estoy seguro que ustedes ya los conocen, ¿no? Son bastante comunes, pero también existe un cuarto estado que es el plasmático, que es muy energético y es capaz de conducir la electricidad. Y por otro lado tenemos el estado condensado, el cual se caracteriza porque se encuentra cuando la sustancia se encuentra a muy baja temperatura. Y ahí es bastante complejo porque sus propiedades son muy diferentes a las que conocemos de la materia convencional, ¿no? Y esos temas ya los vamos a ver más adelante en la universidad. Cuando una sustancia pasa de un estado a otro, ¿no? A eso se llaman los cambios de estado. Muy bien. Y lo vamos a ver en la gráfica que vamos a mostrar. Y justamente tenemos, ¿no? Cuando una sustancia pasa de sólido a líquido, a eso se le llama, pues, fusión. Cuando pasa de líquido a sólido, se le llama, pues, solidificación. Cuando pasa de líquido a gaseoso, a eso se le conoce con el nombre de vaporización. Muy bien. Y cuando pasa de gaseoso a líquido, a eso se le llama condensación o licuación. En general podemos decir licuefacción. Ahora bien, para terminar este video, vamos a hablar acerca de los métodos de separación de mezclas, ya que muchas veces necesitamos purificar los componentes que encontramos en las mezclas que forman parte de la naturaleza. El método que vamos a utilizar va a depender de qué componentes queramos nosotros separar y qué propiedades tengan estos componentes. Por ejemplo, si yo quiero separar agua de alcohol, se aprovecha una propiedad que es que el alcohol ebullice a una temperatura menor que la del agua. A eso le decimos destilación. Cuando nosotros utilizamos una cristalización es porque hay unas sustancias que son solubles o más solubles que en otras. Si yo, por ejemplo, tengo sal y acetato de sodio, se aprovecha que el acetato de sodio es menos soluble que la sal y por eso se cristaliza. Otra forma de la sublimación es que cuando nosotros tenemos pues sustancias que pueden pasar directamente de sólido a gaseoso, pero esos son casos muy particulares. También podemos utilizar la separación magnética, en donde algunas sustancias pues son atraídas por algunos imanes como el hierro, el cobalto o el níquel. Cuando utilizamos una filtración, se aprovecha el hecho de que hay una diferencia en tamaño de partículas y solamente van a pasar las partículas más pequeñas, ¿no? A través del filtro.
En el siguiente video veremos cómo aplicamos estos métodos de separación resolviendo un caso. Nos vemos ahí, chicos.